¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy la doctora Cecilia Pereira y esta presentación corresponde a antibióticos y generalidades. Es la primera parte del módulo de infectología. Vamos a comenzar con lo que se refiere a definiciones, un poco esto sobre antibiótico, algunos conceptos van a ver que se repiten, ya que esto lo hemos visto anteriormente en otras materias, pero bueno, sería importante que ahora en el área de farmacología volvamos a repetir algunos conceptos importantes y agregar, obviamente, los fármacos que vamos a ver en todo este módulo. Tenemos que recordar que cuando hablamos de un antibiótico, estamos hablando de una sustancia química producida por un microorganismo. Habitualmente esto nos recordamos que hoy por hoy es verdad que muchos antibióticos ya están conformados de manera totalmente en un laboratorio, pero al principio las drogas madre, las drogas patrón, vinieron justamente, que eran sustancias que venían de un microorganismo y que eran capaces y se utilizaban para poder ya sea eliminar, destruir o inhibir el crecimiento de otro microorganismo. Por eso que estas primeras drogas patrones, los antibióticos, como provenían de otro microorganismo, era posibilidad de que las reacciones alérgicas era tal vez lo primero que uno debía sospechar. Acá tenemos la distinción de lo que sería a qué llamamos antibiótico y a qué antiséptico. Tenemos en cuenta que ambos, tanto los antibióticos como los antisépticos, tienen en común que pueden destruir gérmenes. Pero van a ver la diferencia. Los antibióticos van a tener una toxicidad selectiva, mientras que los antisépticos no, es decir, que van a tener la capacidad, los antibióticos, de eliminar a las bacterias y no así a las células del huésped. En cambio, el antiséptico no, por otro lado, la acción, el mecanismo de acción lo podemos conocer en lo que se refiere a los antibióticos, por eso son acciones específicas. En cambio, el antiséptico no, tiene una acción inespecífica. A veces no sabemos cómo actúa el antiséptico, pero para generar la destrucción del germen. Y por otro lado, van a ver la diferencia. En el caso de los antibióticos, el daño. El daño al germen siempre va a ser mayor que el daño al huésped. Esto obviamente que es importante porque si el antibiótico generara tanto daño en las células del huésped o no lograra destruir a las células del germen y destruye más la del huésped, no es un antibiótico, obviamente no es una droga que vamos a utilizar. En cambio, los antisépticos dañan tanto al germen como así al huésped. Esta distinción hace que para uno utilizar estas sustancias, que los antibióticos los vamos a utilizar en el hombre para tratar las infecciones, en cambio los antisépticos son sustancias que vamos a poder utilizar en todo lo que son objetos inanimados, madera, mesadas, pisos, paredes, donde sabemos que también hay gérmenes. Es decir, tengan en cuenta esto, ambos antibióticos como antisépticos tienen la capacidad de destruir los gérmenes. La diferencia son estos tres conceptos que acabamos de ver. Acá les traje para que puedan ver, van a poder escanear el QR y de esa manera ver el video, es un video cortito, donde habla de una manera bastante didáctica lo que fue Alexander Fleming como la persona que junto con su equipo pudo descubrir el primer antibiótico que existió y que puede ser tratado a el ser humano, que fue la penicilina. Como les dije, la penicilina es una droga patrón en la cual se obtiene a partir de un hongo. El hongo se llama Penicillium notatum, por eso que el nombre es penicilina, porque el hongo así se llamaba. Y en el año 1928 logra Fleming con otros investigadores lograr tener este descubrimiento que les valió el Premio Nobel de Medicina. Por supuesto que la penicilina desde esa época hasta ahora hemos tenido una gran cantidad de antibióticos que se han derivado, que son los famosos beta-lactámicos, y lo importante es que gracias a este descubrimiento realmente marcó un antes y un después en lo que tiene que ver con las infecciones. Antes de la penicilina, las personas se morían de infecciones que hoy las tratamos con un antibiótico, con una pastilla, y en algunos días ya estamos curados. Esa es la gran diferencia y que realmente nos distingue de lo que fue ni mucho, no hace tanto, ¿no? En el siglo XX. Así que hasta el siglo XX, hasta que descubren este tipo de sustancia, muchas infecciones se morían los pacientes por sepsis o por infecciones banales, que hoy realmente eso es impensado.
Vamos a ver lo que son las interacciones, que esto es importante en lo que tiene que ver con los antibióticos. Algunos conceptos que esto ya habíamos visto en ADN con respecto a las bacterias. ¿Por qué, si nos preguntamos, los antibióticos van a tener mayor afinidad por las bacterias? Y acá hay algunas consideraciones diferentes. Las bacterias tienen ciertas características distintivas a las células del huésped. Por un lado, las bacterias tienen un único cromosoma, no tienen membrana, por lo cual esta capacidad hace que su núcleo está muy en contacto con el citoplasma y el antibiótico puede llegar mejor. Por otro lado, los ribosomas de las bacterias son diferentes a las células eucariotas. Esto es importante, ya que si utilizamos antibióticos que afecten como mecanismo de acción los ribosomas, tienen que afectar los ribosomas de la bacteria. Es lo que yo les dije, si actuaran sobre los ribosomas de las células eucariotas, alterarían la transcripción de proteínas del huésped, y eso es algo que generaría un daño importante. Y por otro lado, las bacterias tienen una pared con un componente importante, que es el peptidoglicano, una sustancia que además de darle rigidez y la forma, es un blanco, un sitio de acción muy interesante e importante para los antibióticos, ya que actuando sobre la pared del peptidoglicano lograríamos y logramos la destrucción de la bacteria. Cuando una de las cosas que siempre hay que pensar es qué pasa cuando puedo usar dos antibióticos, ¿no? Y en las interacciones que yo les decía, el antibiótico va a afectar a la bacteria, ¿no? Y no hacia las células del huésped. Pero a veces pasa que uno suma antibióticos, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos es cómo pueden interaccionar estos antibióticos. Y hay cuatro efectos posibles que están descritos. Puede haber un efecto de interacción que genere indiferencia, en la cual la actividad de los dos antibióticos no difiere de la actividad de cada antibiótico en solitario. Adición significa que la actividad es igual a la suma de las actividades de los dos antibióticos, lo cual la verdad es que si es igual a las actividades de los dos antibióticos, no tendría ningún sentido sumarlos. Y lo que sí es importante son las últimas dos. Una es el sinergismo. Esto es lo que vamos a buscar en algunas situaciones clínicas en la cual vamos a usar dos antibióticos. La suma de los dos antibióticos muchas veces va a ser para hacer este efecto sinérgico, en la que significa que la actividad de estos dos antibióticos es mayor que la suma de las actividades de los antibióticos. ¿Se entiende este concepto? En sentido que si uno utiliza el antibiótico A y el antibiótico E para tratar la misma infección, la lógica de por qué voy a usar esos dos antibióticos es para buscar un efecto sinérgico. Es verdad que muchas veces las infecciones, cuando uno no sabe cuáles son los gérmenes que la pueden producir, elegimos antibióticos, elegimos dos, hasta inclusive hay tres antibióticos, porque no sabemos cuál es el germen que estamos tratando. Ese no es un efecto de sinergismo, eso es solamente elegir el pool de antibióticos que puedan cubrir todos los efectos de gérmenes posibles. La diferencia es que cuando yo busco el efecto sinérgico es porque ya conozco el germen y lo que voy a hacer es darle dos antibióticos para actuar justamente potenciar los efectos. Y el que no vamos a buscar, obviamente, pero es un efecto que a veces se puede generar, es el efecto de antagonismo, en la que la actividad de los antibióticos es menor que la suma de las actividades de los antibióticos. ¿Esto qué significa? Que justamente, en vez de ser una suma, una mejoría, hace que reduzca la actividad. El efecto antagónico no es algo que buscamos y por eso hay que conocer cuáles son los antibióticos que son antagónicos para que nunca sumarlos ni mezclarlos. En relación a cuáles son los objetivos terapéuticos, por qué vamos a utilizar los antibióticos, y acá hay algunos objetivos que justamente ya hace rato que se describen, que obviamente el antibiótico va a ir a lograr las concentraciones suficientes para poder llegar al sitio de acción, lograr erradicar esos gérmenes que están generando la infección y de esa manera encontrar la cura clínica. Pero recuerden que esta interacción que estamos teniendo del antibiótico, sitio de infección, con el germen y todo esto sumado al paciente genera grandes dificultades porque tenemos que conocer si hay modificaciones fisiopatológicas del paciente que generen que el antibiótico no alcance el sitio de infección como debe ser. Esto también en farmacología, así como siempre pensamos que cualquier fármaco, si tenemos que actuar sobre el riñón, debería llegar al riñón en concentraciones adecuadas, o un fármaco que tiene que actuar en el pulmón debería llegar en concentraciones adecuadas, pasa lo mismo con el antibiótico.
El antibiótico no es lo mismo que la infección esté en el cerebro, que esté en el riñón o que esté en la sangre. Justamente de dónde esté la infección es que hay que elegir el antibiótico que mejor concentración alcance en ese sitio de infección. Y esto es algo que permanentemente nos vamos preguntando con los casos clínicos de la realidad médica. Esto ya lo vimos en su momento en ADN y lo vengo a traer de vuelta porque lo vamos a utilizar. Este es un esquema que justamente también resulta de las interacciones en la que tenemos el antibiótico, el germen y el huésped. En este caso es un triángulo en donde tenemos los tres protagonistas y son importantes. Y como pueden ver, las interacciones que se dan entre unos y otros son distintas. El huésped con respecto al germen, por supuesto que el germen le va a generar al huésped una infección, por eso la flechita va del germen al huésped. Esta infección que genera el huésped tiene la capacidad de, según su sistema inmune, cómo poder reaccionar y cómo poder responder. No es lo mismo una persona que tenga su sistema inmune normal o sin ningún tipo de alteraciones, aquella persona que sea lo que se define como inmunocomprometido. Ahí justamente cuando la inmunidad del huésped está reducida, la infección cobra importancia, porque significa que la infección puede el germen replicarse, multiplicarse sin inconveniente, ya que no hay nadie que le ponga un freno, que justamente el freno de las infecciones es el sistema inmune. Después tenemos la interacción del huésped con el fármaco. El fármaco, obviamente, que le va a generar algunas reacciones adversas al huésped, que como decimos, esto hay que conocerlo, porque a veces el antibiótico puede ser el mejor antibiótico para tratar y destruir a la bacteria, pero puede ser muy dañino por efectos adversos al huésped. Entonces, en esa elección de antibióticos, que si tenemos posibilidades de elegir, tenemos que elegir el que sea sumamente efectivo para la bacteria, pero no dañe o no genere una reacción adversa tan importante al huésped. Y en cambio, como en todos lados, la farmacocinética es lo que el huésped le genera al fármaco. Y acá justamente va a interaccionar las 4 etapas de la farmacología, que es absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, esta es la manera y es lo que vamos a conocer ahora. Cada fármaco tiene una farmacocinética particular y es lo que tenemos que ir aprendiendo y conociendo en este modo. Y por otro lado, la interacción última que nos queda, que es la de antibióticos como gérmenes. Los antibióticos pueden tener dos efectos, uno que es ahora vamos a ver, que es el efecto bactericida y el efecto bacteriostático. Bactericida significa que el antibiótico destruye a la bacteria y el bacteriostático elimina su crecimiento. Entonces, la flechita, como van a ver, del antibiótico que va al germen, el efecto antibacteriano vamos a tener estas dos cosas, bactericida y bacteriostático, pero la respuesta que tiene el germen al antibiótico se relaciona con lo que serían los mecanismos de resistencia. Hoy esta interacción es sumamente importante, cada vez tanto que hay que ir aprendiendo que cada vez las bacterias van adquiriendo nuevos mecanismos de resistencia. Entonces, por más que tenga un fármaco que sea bactericida y que la pueda destruir, si la bacteria tiene un mecanismo de resistencia que destruye el antibiótico, ese antibiótico nunca alcanza su efecto. En cuanto a clasificaciones, estructura química es una manera de clasificar. Nosotros no vamos en el módulo a ahondar en profundidad sobre esto, pero obviamente que cualquier libro de farmacología esto lo van a ver. No hace falta que ahondemos, solamente saber que se clasifican según estructura química, nada más. Espectro de acción, sí, el espectro habla de la capacidad que tiene ese fármaco, el antibiótico, para afectar bacterias en un amplio espectro, o sea, una gran cantidad de bacterias diferentes, pocos gram positivos, bacilos gram negativos, inclusive anaerobios, o sea, que hace un gran grupo de bacterias que puede destruir. El espectro de acción intermedio justamente es menos que esto. El reducido es que por ahí solamente afecte a pocos gram positivos o solamente a bacilos gram negativos. Pero obviamente que esto, cada grupo farmacológico tiene un espectro de acción descripto en la bibliografía. Lo que sucede en la realidad es que a veces los antibióticos tienen amplio espectro desde que fueron creados y donde fueron probados in vitro, pero cuando uno lo prueba en el paciente pasa a ser un antibiótico que pierde el espectro, pero justamente lo pierde por los mecanismos de resistencia que tiene ese antibiótico, o esa bacteria más que nada. Efecto antimicrobiano, bueno, es lo que acabamos de decir. Bactericida es sinónimo de destrucción, muerte final de la bacteria, y bacteriostático significa que justamente inhibe su crecimiento.
Y acá tenemos las maneras en que el antibiótico puede tener un efecto bactericida, provocando la muerte de la bacteria, porque puede inhibir la formación de la pared, porque altera la función de la membrana. Son dos elementos sumamente importantes para las bacterias. Le diría que en los cocos gram positivos la pared bacteriana es tan importante que un antibiótico que afecte su pared siempre va a ser bactericida. Y el otro, tercer mecanismo por el cual puede tener un efecto bactericida es la interferencia en la síntesis de ácidos nucleicos. Y por otro lado, bloqueando la síntesis de proteica, vamos a encontrar un efecto bactericida. Bloquea el crecimiento. Estos antibióticos que son bacteriostáticos son interesantes cuando uno tiene un paciente con un sistema inmune normal. ¿Por qué? Porque el antibiótico puede inhibir el crecimiento, o sea, como paraliza la bacteria de alguna manera de decirlo, y después va al sistema inmune y termina destruyendo la bacteria. En cambio, cuando uno tiene un paciente que su sistema inmune es muy debilitado o muy flojo, muy malo, posiblemente si yo le doy un efecto bacteriostático, la bacteria sí queda bloqueada, no se inhibe, no se replica, pero pasado un tiempo, si el sistema inmune no la elimina, después esa bacteria puede tener esa capacidad de volver a multiplicarse y eso sería un problema. Mecanismo de acción. Bueno, algunas cosas, obviamente, que en farmacología las vamos a ver mucho más en forma de en profundidad. Este es un cuadrito que más o menos, no se asusten, pero más o menos son una cantidad de antibióticos y no están todos, sino que son grupos de fármacos que están descritos desde el Velázquez, es un gráfico del libro, en la que vamos a ver los diferentes tipos de mecanismos de acción que tenemos y dónde. Por ejemplo, acá vamos a ver en la primera parte todos los que son inhibidores de la síntesis de la pared, otros que son los de la función de la membrana, los que alteran la membrana celular, otros son los que inhiben la síntesis proteica. Recuerden que la bacteria tiene dos partes de ribosoma, el 30 y el 50S, y ahí ven todo el grupo de fármacos que pueden afectar. Después tenemos los que inhiben a los ácidos nucleicos, que también son antibióticos muy interesantes porque bloquean justamente la material genético de la bacteria. Y por último, los inhibidores de la síntesis. Ven que son un gran grupo de fármacos. La idea es que nosotros vamos a trabajar de cada grupo de mecanismos de acción, vamos a describirles cuáles son los fármacos más importantes que tenemos que conocer, que tienen que conocer, porque además son los que más se utilizan en la realidad. ¿Mm? Bueno, como voy a ver, son un montón. Este es un gráfico, bueno, ahí está la bacteria, como la pueden ver muy esquemáticamente, y ven esto que significa que el peptidoglicano, como dijimos, esos son los antibióticos más importantes a los que vamos a dedicar una gran tiempo, que son los betalactámicos en particular, porque son, como les dije, esos antibióticos, cuando afectan y destruyen la pared celular, tienen la capacidad bactericida. Y después van a ver, ahí está en el ADN, ven el ribosoma. Bueno, la verdad que un gráfico que creo que es bastante interesante y claro para poder empezar a estudiar este tema. Después tenemos que los antibióticos se pueden clasificar según lo que se llaman los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. ¿Esto qué significa? Que hoy por hoy los fármacos también se clasifican en las siglas que son según PKPD. Hay tres tipos de conceptos que los fármacos los vamos a también dividir, o son concentración dependiente, o son tiempo dependiente, o tienen un modelo mixto de área bajo la curva. Esto es algo que son conceptos nuevos o relativamente más nuevos que comenzaron a encararse de otra manera a qué fármacos vamos a darle prioridad. Obviamente que esto lo mismo, muy farmacológico, vamos a ver cosas muy básicas, pero para que ustedes entiendan que hoy por hoy no solamente es importante saber si el antibiótico es bactericida o bacteriostático, sino qué grado, qué parámetro PKPD tiene, porque eso va a decidir cómo lo vamos a administrar. Esta es la curva habitual, que esto lo vamos a ver igualmente en presencial, no se preocupen, pero acá más o menos les traigo lo que sería la curva en la cual van a ver que hay diferentes partes. Tenemos, es una curva que asciende y que después lentamente va descendiendo, es una curva de concentración-tiempo. Vamos a ver que en un momento hay un pico, el pico, o sea, el lugar más alto de la concentración de antibióticos se llama Cmax o concentración máxima, o también el sinónimo es concentración pico, es la concentración pico máxima del antibiótico.
Después tenemos otra variable que vamos a medir, que es justamente lo que dice MIC, o también llamado SIM, es la concentración inhibitoria mínima. Es la mínima concentración en la cual el antibiótico tiene la capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano. De esa el espacio que tenemos desde la SIM hasta la concentración pico también es una variable que podemos medir, sea la altura está de esta curva, ¿no? No solamente saber si hace el pico, sino cuál es la altura. Otro que tenemos acá tiene que ver con el tiempo. Como les digo, este es un gráfico de concentración en función del tiempo. Tenemos eh, en la cual acá tenemos en la parte más horizontal, van a ver lo que es el tiempo. Ven que hay todo un tiempo en el que sube el antibiótico, sube la concentración, va bajando y en un momento se elimina. Y pues como ven, van a ver que un poquitito del antibiótico baja por encima de la SIM. Bueno, hay esta relación entre el tiempo y la SIM, justamente también se mide. Es el tiempo durante el cual la droga permanece por encima de la SIM. Ese tiempo en el cual siempre la concentración del antibiótico está por encima de la SIM, es una relación que también es un concepto farmacológico que se mide en los antibióticos, ya que se clasifican los antibióticos según cuánto tiempo está ese antibiótico por encima de la concentración inhibitoria mínima. Y por último, lo que está marcado en rayita, que es todo lo que está por dentro de la curva, se llama área bajo la curva sobre SIM, o también AUC sobre MIC, que son los términos en inglés. Esta es justamente lo mismo, lo que queda por dentro de esta curva que hicimos. Esta área bajo la curva también, al medirla, uno variando las concentraciones de los antibióticos, esta área bajo la curva se hace más chiquita, más grande, más prolongada o más arriba, más abajo. Entonces, la concentración mínima, perdón, la concentración máxima es la concentración máxima, es la concentración pico, que acá la vemos. Los antibióticos habitualmente, la concentración dependiente, vamos a tener en cuenta esto, la concentración pico. Como pueden ver, acá les marco, donde está marcado el rojo, la concentración pico, eso es lo que vamos a medir en los que se llaman antibióticos concentración dependiente. Dependiendo de la concentración pico, y lo que tenemos que hacer, ese antibiótico en particular, de concentración dependiente, el objetivo es que siempre tenga una concentración, que la pico, esa concentración máxima, sea 8 a 10 veces por encima de la 5. Entonces, el antibiótico concentración dependiente, lo único que me va a interesar es el pico. Entonces, cuanto más empinada sea la curva, mejor. Y siempre por encima 8 a 10 veces de la 5. Y la mayoría de las concentración dependientes tiene un efecto acticida. Después seguimos acá, los tiempo dependientes. Los antibióticos tiempo dependientes, lo que vamos a medir es justamente lo que vimos recién abajo, en lo que es la parte del tiempo. Es el tiempo en el que el antibiótico se encuentra por encima de la SIM, ¿no? Que para que un antibiótico sea tiempo dependiente, lo que tenemos que ver es que la dosis de este antibiótico tiene que estar por lo menos hasta tiene que estar más del 50% del intervalo de dosis. Es decir, que del tiempo que el antibiótico está en sangre, más del 50% tiene que estar encima de este valor de la SIM. Si el antibiótico baja de la SIM, ya pierde esa capacidad y siendo un antibiótico tiempo dependiente, corre riesgo que por un momento la bacteria no pueda ser ni inhibida ni destruida y la bacteria pueda volver a crecer. Entonces, para que si se cumple este concepto, que el intervalo de dosis sea mayor al 50%, el efecto es bactericida. Entonces, como pueden ver, tanto la concentración como los tiempos dependientes tienen efecto bactericida. Y acá tenemos el otro, que también el área bajo la curva, como dijimos, es todo lo que está enrayadito, es el tamaño del área bajo la curva, que justamente va a depender de las dos cosas, tanto de la concentración pico como del tiempo, y esto justamente también tiene un efecto bactericida siempre y cuando uno genere que la curva no se altere tanto. Estas son todas, a ver, nadie va a preguntarles a ustedes cuál es la dosis ni cómo se hizo para que se haga el experimento.
ya está catalogado cada uno de los grupos farmacológicos de antibióticos si son tiempo dependiente, concentración dependiente o mixto. O sea, ven que todos tienen un efecto bactericida, pero se tienen que cumplir estos conceptos. Si no se cumplen, pierden la capacidad de ser bactericidas y pasan a ser bacteriostáticos. Otra de las clasificaciones, también en generalidades que vamos a ver, tienen que ver con esto, que son, los antibióticos tienen la capacidad de ser hidrofílicos y otros que son lipofílicos. El hidrofílico es el que tiene mucha afinidad al agua y el lipofílico a la grasa, ¿no? Al tejido adiposo. Entonces, la capacidad que va a tener el hidrofílico es que está más o menos descrito, el volumen de distribución de ese fármaco va a ser chiquitito, se va a quedar en la sangre, en el plasma, ¿no? No va a difundir en forma pasiva, va a tener inactividad a los patógenos que están intracelulares, porque justamente no tiene la capacidad de difundir como si lo tiene el hipofílico, y la otra característica es que la gran mayoría de los hidrofílicos se eliminan por vía renal. Ahí tenemos algunos grupos, como son los betalactámicos, que son hidrofílicos, los glucopéptidos también son hidrofílicos, aminoglucósidos. Es decir, estos antibióticos, los hidrofílicos, conceptualmente hablando, son antibióticos que van a servir sobre todo para las infecciones que están en la sangre, porque no tienen capacidad de viajar tanto o difundir tanto, ¿no? Eso lo tiene más la capacidad de los lipofílicos, que tienen un volumen de distribución muy grande, difunden en forma pasiva por las membranas, tienen actividad frente a los patógenos intracelulares y pueden llegar a una gran cantidad de otros lugares de sitio de infección más a distancia. Si yo tengo que elegir un lipofílico para una infección del hueso, es mejor que en un hidrofílico, porque la concentración va a llegar más segura el lipofílico. Entonces, son estas características y lo mismo también en cuanto a su eliminación, la mayoría de los lipofílicos se eliminan por metabolismo hepático. Ahí vamos a ver, cuando veamos el grupo de los macrólidos, de las quinolonas y las tetraciclinas, como grupos característicos de esta capacidad. Entonces, esta es otra manera de clasificar, ¿no? Entre, según qué afinidad tienen, si para el agua o para el tejido graso. Y la última parte de esta parte de generalidades tiene que ver con resistencia. Según la Organización de la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, la resistencia de los antimicrobianos ha sido una pandemia, como más de pandemias que ya hemos vivido, como es la de COVID. Va en aumento, es un gran problema que estamos teniendo. Como les dije, hace un siglo pasado se descubre la penicilina, pero hoy por hoy casi ninguna persona puede tratar una infección por penicilina porque ya casi todas las bacterias que hoy están descritas, la mayoría son resistentes. Solamente quedan muy poquitas bacterias sensibles a penicilina. Y estas infecciones bacterianas resistentes, hay documentación y estadística que habla de que más de, miren el número, 5 millones de muertes al año pueden generar y directamente más de 1,000,000 y pico de personas pueden morirse directamente por esto. Es decir, en el mundo por año, ¿no? Entonces, por eso se llama la pandemia silenciosa. Nosotros, ¿se acuerdan cuando en la pandemia por COVID, todos los días nos notificaban 5 muertos, 10 muertos, 20 muertos? Bueno, con la pandemia que estamos viendo esto, que tiene que ver con la multiresistencia, por año se sigue muriendo gente eh, por esta acción, porque si las infecciones en los multiresistentes no logran, no logramos encontrar un antibiótico capaz de destruirla, lamentablemente el paciente no sobrevive a esa infección. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia a las bacterias? Y bueno, los mecanismos de resistencia tenemos naturales y los adquiridos. ¿Cuál es la diferencia había y uno y el otro? Bueno, con respecto al natural, la bacteria carecía, una de las resistencias naturales que carecía del blanco de acción, ¿no? Del blanco de acción del antibiótico. Por ejemplo, ahí acá el ejemplo que les puse, cuando hablamos de la bacteria Mycoplasma pneumoniae, carece de pared, o sea, su estructura bacteriana no tiene pared, por lo tanto es resistente natural a las beta-lactámicos. Pero esa es una resistencia que ya la trae per se el microorganismo. Y la adquirida es aquella que la bacteria adquirió a través de mutaciones cromosómicas o transferencias genéticas. Lamentablemente, es la problemática que actualmente tenemos de la resistencia adquirida, en la cual la bacteria, ya sea porque cuando una mutación es cromosómica,
se va también eso a transmitir a todas las bacterias hijas que salgan de ese clon, para decir una manera. Y las transferencias genéticas, plasma y otras posones, es hasta inclusive más complejo porque eh, es un mecanismo de resistencia que puede transmitirse de una especie de bacteria a la otra. La cromosómica es de la misma especie, en vez de la otra no. Eso genera mucho problema, el intercambio que genera el mecanismo de resistencia bacterias de diferentes especies. Acá yo les traigo, esto es una de las diapositivas que en su momento se utilizó a Jaime Kovensky en ADN para hablarles un poco sobre resistencia. Me pareció interesante ver el gráfico para volverlo a traer. Ven, ahí tenemos una población bacteriana donde todas son azules y hay una sola roja, en la cual casi todas las poblaciones bacterianas pueden haber cepas mutantes. La cepa mutante sería la roja, ¿no? Cepa mutante que sea resistente, que resistente a no utilizar antibióticos. Cuando uno aplica el antibiótico, se van eliminando, perdón, las células se van eliminando, como pueden ver ahí, que se eliminarían las azules y las rojas, que es la que no se llegó a eliminar porque eran mutantes resistentes a ese antibiótico, comienzan a replicarse. Y esa reproducción y replicarse hace que van ocupando los espacios del nicho de las sensibles. Cuando después el clon resistente, esas mutantes que empezaron a multiplicarse, se vuelven a mezclar con la población de las sensibles, ahí es justamente donde puede haber que después genera que la posibilidad de nuevamente tener una presión antibiótica por una infección X hace que ya la bacteria ya no se vuelve, no es tan sensible como al principio, sino que ya tiene más predominancia de cepas y mutantes resistentes. ¿Esto qué significa? Cuando uno da un antibiótico, tiene que saber que ese antibiótico tiene que tener correcta indicación por el tiempo determinado, no cortarlo no cortarlo previamente, sino justamente porque esta posibilidad está siempre latente, de que yo, a partir de una presión antibiótica, si mi sistema inmune no logra matar a las mutantes resistentes, cuando luego vuelva a necesitar, por X motivo, otra vez indicar un antibiótico, tal vez esa bacteria ya va a tener más predominio de mutantes resistentes, por ende, fallo terapéutico. Esta es otra diapositiva que yo traje de la clase de Jaime, de ADN, donde un poco es la clasificación y cómo se modifican las variables de la resistencia. Lo que yo les comentaba, por ahí la más importante para que podamos ver es esta, que es la localización. Como les dije, cromosómica, plasmídica, transposónica. La más importante, la cromosómica, es la que da más estabilidad y es la que justamente se transmite genéticamente. Es una resistencia que está en la materia genética de la bacteria y por eso se la transmite a las hijas de esa bacteria clon que la adquirió. La plasmídica es la transferible que se da de una célula a la otra, y esto, la problemáticas que pueden ser diferentes especies, lo mismo que la transposómica. Hay algunas maneras de cómo se genera la transferencia de material genético, por esas funciones, conjugación, transducción y transformación. El más importante está más que nada con conjugación. Y la expresión, es decir, esta resistencia bacteriana, ¿se expresa o no se expresa en la bacteria? Cuando hablamos que la expresión de la resistencia es constitutiva, ahí dice justamente, está siempre, se produce ya sea estimulada o no la bacteria. La bacteria lo tiene. Es una, como les digo, es un mecanismo de resistencia constitutiva. En cambio, la inducible justamente se va a presentar solamente ante algún estímulo. Entonces, ¿el estímulo cuál es? El antibiótico. ¿eh? Así que por eso les digo que obviamente que esto es importante porque no todos los mecanismos de resistencia los vamos a ver inmediatamente. Algunas tienen que ver eh, por estos mecanismos. Y otro grafiquito, justamente que puede ver, que tenga que ver con esto de decir, la bacteria resistente, ven todas esas bacterias que están ahí, la rosita, la violeta verde, todas tienen mecanismos de resistencia. Y se enfrentan, si están presentes con otras bacterias que son sensibles, la sensible, que es la celeste, por cualquier transferencia, por conjugación, por transformación o transducción, estos genes se los pasa y la bacteria que antes era sensible pasó a ser resistente. Por eso que
casi siempre cada vez las bacterias más multiresistentes son las que van a estar en ámbitos hospitalarios, en la terapia intensiva, en pacientes inmunosuprimidos, porque son los que más están expuestos a infecciones una atrás de otra. Este es un gráfico traído de otro de los libros, del Taxum, que justamente lo que les muestra es que hay nuevos antibióticos. Cada vez los antibióticos que tenemos son menos, o sea, hay nuevos, pero cada vez menos. Ven en el último cómo hay un descenso drástico de la producción. Entonces, al haber menos antibióticos y bacterias más resistentes, esto va a ser un problema seriamente. Porque no tenemos antibióticos, no vamos a tener antibióticos para tratar las infecciones. Los mecanismos de resistencia son 4: alteración del sitio blanco, la disminución de la concentración de antibiótico a través ya sea por bombas de flujo o porque disminuyen las porinas, y la activación enzimática y vías metabólicas alternativas. Cada uno de estos mecanismos pueden tener en la especie uno, dos o todos, ¿no? Y justamente hay un gráfico que justamente vamos a mostrarles, sobre todo, esto es a modo de generalidad. Después, por cada grupo de antibióticos, vamos a ver cuáles son los mecanismos de resistencia que están descritos para ese germen. Y acá los tenemos, vamos mostrando uno por uno. ¿Se acuerdan que acá las bombas de flujo son proteínas que producían sacar el antibiótico hacia afuera? O sea, el antibiótico quiere entrar y hay una bomba que lo saca para afuera. Y de esa manera es un mecanismo que el antibiótico nunca llega al sitio de acción para hacer frente. Inactivación enzimática son las enzimas, tal vez de los mecanismos de resistencia más importantes que tenemos actualmente, los que más dolores de cabeza nos dan. Por otro lado, las porinas son canales, los canales porque muchos antibióticos deben pasar a través de un canal. Entonces, las porinas lo mismo, son mecanismos que cuando la bacteria modificó la porina, bloquea y no logra que el antibiótico ingrese. Otro, mutaciones de algunas enzimas como la girasa, que es la ADN girasa es una de las enzimas donde actúa la quinolona, así que este es un mecanismo, justamente mutación sería del sitio blanco, mutación del ARN mensajero, cualquier antibiótico que tiene que actuar sobre ahí y el ARN se modificó, lo mismo. Disminución de la afinidad fijadora de una proteína, esto es justamente en algunas bacterias tienen un lugar específicamente en la cual tiene que el sitio de acción es ahí, y bueno, si se modifica el sitio blanco, también estamos complicados. Mutaciones del ribosoma y a veces también disminución de la afinidad. ¿Ven? Hay un montón de mecanismos de resistencia y esos mecanismos de resistencia son los que vamos a justamente a ver según cada grupo farmacológico. Acá les pongo más o menos, clasifiqué según lo que vimos en el cuadrito, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Y clasificación en lo que tiene que ver cómo se clasifican las bacterias en multiresistentes, extensamente resistente y pan-resistente. ¿Qué diferencia hay una? Bueno, justamente las multiresistentes son resistentes a 3 clases de antibióticos, no a 3 antibióticos, a 3 clases diferentes de antibióticos, a 3 familias diferentes. A eso se llama multiresistente. Extensamente resistente es al revés, solamente susceptible o sensible a uno o dos antibióticos. Y el pan resistente son resistentes a todos los antibióticos que tenemos actualmente en disponibilidad. Esto es un gran problema porque los pacientes justamente no podemos tratar la infección. Y es por eso que forma parte de muchos de los programas de resistencia antimicrobiana, fue esto, ¿no? Hace ya un tiempo, ya hace más de 2 años, en la que hoy por hoy la nueva ley de antibióticos, habla que hoy por hoy la prescripción de antibióticos debe ser con receta archivada, lo cual obviamente que puede ser que no se cumpla, pero sepan que hoy por hoy, por ley, no podemos prescribir antibióticos si no es bajo receta. Y pasamos al último, bueno, frase de Fleming, este es el descubridor, como les dije, de la penicilina. Llegará un día en que la penicilina se comprará en las tiendas, entonces será un peligro. Esto está ocurriendo actualmente. Un hombre ignorante pueda fácilmente tomar una dosis suficiente y al exponer sus microbios a cantidades no letales de fármaco, los haga resistentes. Alexander Fleming, 1930, predijo lo que hoy por hoy existe en estos momentos. El antibiótico en cualquier lado se vende, se utiliza mal y esto va a generar la problemática que tenemos actualmente. Bueno, terminamos lo que tiene que ver con la primera parte de generalidades y bueno,
Los veremos, si Dios quiere, presencial la próxima semana. Muchas gracias.